¿Ahí sí? Sí, ahora Sí, sí. profe. Perfecto. Empecemos. Esperen que voy a enchufar esta máquina que me voy a quedar sin batería. Bueno. Bien. Tiempo presente simple en inglés, de los verbos en inglés. En cada uno de los tiempos verbales hay tres tipos de oraciones. Una oración afirmativa, oración negativa y pregunta, o oración interrogativa que se llama. Cuando yo les enseñé el verbo to be, les enseñé la afirmación I am, John is a doctor, es una afirmación, estoy afirmando que Juan es un médico. Negación, John is not a doctor, is not a doctor, estoy negando algo. Y la pregunta que les he dicho, ¿cuándo se van a dar cuenta ustedes de la pregunta? Cuando esté el signo de interrogación. Listo. Tienen que fijarse si el verbo be está en presente, en pasado o en futuro. Bueno. La diferencia que hay con el verbo be y con el verbo have es que el presente simple tiene una característica. Veamos dos verbos, tres verbos. Verbo plan es el verbo planificar. Verbo watch y verbo study. Pongo estos tres verbos, pues ya van a ver por qué. ¿Por qué pongo estos tres verbos? Estos tres verbos también son sustantivos. También son sustantivos. Si ustedes buscan en el diccionario, a ver, Solana, ¿podés abrir un diccionario online? Sí, profe. Y busca plan. Busca plan. ¿En cuál estás por buscar? ¿En el Google? Sí. ¿En el Google? Sí, sí. A ver, ¿qué dice? Plan. Escúchenlo. Plan. Sí. ¿Qué dice? ¿Plan? Sí, solo me figura plan. No puede. Google está loco. Abajo dice sustantivos, el plano, el proyecto, el programa, el esquema, el designio, el estudio. Perfecto. Como sustantivos. Tiene que decir algo más abajo. ¿Cómo? Se cortó ahí, no puedo escuchar. ¿No hay nada más abajo? Sí, dice verbos, planificar, planear, hacer planes para, hacer el plan de, hacer el plano de y estudiar. Ahí nomás. O sea, fíjense ustedes, ¿no? El diccionario, ese diccionario es igual que un diccionario de papel. Dice exactamente lo mismo. Primero dice que es un sustantivo.
plan, planificación, etc. Y después dice que es un verbo, planificar, etc. ¿Sí? O sea, esa palabra son dos cosas. De acuerdo a dónde está, va a ser sustantivo o va a ser un verbo. Lo mismo ocurre con watch. El sustantivo watch, ¿qué es el sustantivo watch? Es un reloj. Reloj. Reloj de pulsera. ¿Ah? Porque hay otro clock, que es el de pared. Reloj pulsera, ¿sí? Bien, pero también es un verbo. O sea, si Solana buscara esta palabra en el diccionario, watch diría reloj, es un montón de cosas, ¿no? Reloj, observación, bueno, tiene un montón de traducciones. Y abajo le diría verbo. Mirar, observar. Lo mismo ocurre con study. Study es un sustantivo, estudio, ¿sí? Estudio de, mi estudio va muy mal. Un estudio donde un lugar físico, y el verbo estudiar. O sea, son tres palabras que según dónde están, según el contexto, van a funcionar como sustantivo o como verbo. Yo hoy les voy a mostrar estos tres como verbo. ¿Ah? O sea, verbo planificar, mirar y estudiar, que son las traducciones más importantes. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en el presente? En el presente, forma afirmativa ocurre lo siguiente. El verbo plan lleva una S, el verbo watch lleva una ES y el verbo study lleva una I latina ES. O sea, le sacan la Y y le ponen ES. ¿Dónde funcionan estas formas? En he, she o it. Recuerden que yo les he dicho que ustedes van a ver solamente el it, el más importante. ¿Sí? A ver. Para they, pongamos acá. O sea, ¿qué es lo que les estoy queriendo decir con esto? Si yo conjugo en español, el verbo, por ejemplo, mirar, mirar, en español digo, yo miro, presente, yo miro, tú miras, él mira, tenemos o, as, a. Nosotros miramos, amos. Ustedes miran, ellos miran, la misma. O sea, tenemos 5 terminaciones para el presente del verbo mirar. ¿Cuántas terminaciones tienen ellos? Una, ES. La ES. Eso se llama accidente. Accidente gramatical. Accidente que me está diciendo a mí
que ese verbo está tanto watches como watch en presente. ¿Me siguen? Ya vamos a hacer vamos a ver ejemplos para que ustedes lo vean bien, lo vean bien. Este es el afirmativo, el negativo. Y aquí viene la dificultad. En algún momento yo les he preguntado a ustedes, ¿cómo negamos nosotros los verbos? ¿Cómo negamos los verbos en español? ¿Cómo negamos, Daniel? ¿Cómo negamos los verbos en español? Con, ¿Con qué? diciendo que no lo voy a hacer. ¿Con la palabra qué? No. No. La palabra no. No corro. No corrí. No correré. A cualquier tiempo verbal le ponemos la palabra no y ya negamos la oración. Ya tenemos una oración negativa. En inglés es diferente. En inglés lleva lo que se llama, y eso tal vez les suene a ustedes por alguna clase de inglés que hayan tenido, lleva lo que se llaman los auxiliares. Auxiliares de tiempo. ¿Sí? De tiempo. La negación en inglés se da con el auxiliar do o el auxiliar does más la palabra not. Entonces yo digo, por ejemplo, I don't, o I do not, mejor, I do not speak German. German es alemán, ¿no? I do not speak German. ¿Qué me está diciendo a mí este do not? ¿Qué me dice el do not? Me dice que este verbo speak está en presente negativo. Presente, ¿por qué? Porque les acabo de decir que los auxiliares para el sí presente es do, does más not. Eso me está diciendo este do not. Algunos de ustedes tal vez hayan escuchado don't, o sea, la contracción del do not. I don't speak German. Las contracciones estas se usan para lenguaje oral, para cuando hablo. I don't speak German. Es más fácil que decir I do not speak German. Bueno, a ustedes tal vez les suene que es lo mismo, no. Es más rápido decir I don't speak German que decir I do not speak German. ¿Sí? En lengua formal, en textos formales como son los que ustedes van a leer, no se usa la contracción. Esta contracción no se usa. ¿Sí? No es normal que en un texto formal el autor de ese texto use contracciones. Yo por ahí busco textos en blogs, y en blogs por ahí son formales y por ahí no son formales, porque son blogs. Pero si leo un texto escrito, ¿sí? Papel o que esté online, ¿sí? Que sea para investigación, para estudio, etcétera, etcétera, nunca va a tener las contracciones. Así como yo les he dicho que
ustedes van a leer they are not, no they aren't. ¿Hasta acá vamos? ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué no corre esto? Digo, pregunto. ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? Bueno. Voy a tratar de hacerlo aquí abajo. Bien, negativo. Negativo. Oh, perdón. Ya le he dado al negativo. Interrogativo. Nuevamente les voy a decir a ustedes que ustedes se van a topar, si es que se puede decir esa palabra, se van a dar con una pregunta en inglés cuando vean el signo de interrogación atrás. Pero, en el caso de un verbo en presente, en pasado o en futuro, ustedes tienen que saber en qué tiempo verbal está esa pregunta. Entonces, ¿cómo la van a ver ustedes? Ustedes la van a ver con el do o el does más el verbo y todo lo que seguiría acá y el signo de interrogación al final. Supónganse que ustedes lean una pregunta y digan, oh, wow, esto es una pregunta, está el signo de interrogación al final. Lo que tienen que hacer es ir hacia adelante a ver en qué tiempo está esa pregunta. ¿Ah? Porque el auxiliar do, does es presente. En pasado hay otro auxiliar. Y en futuro está el auxiliar will. ¿Me siguen? O sea, cuando yo tengo una pregunta acá, me tengo que fijar cuáles son los auxiliares para saber en qué tiempo está el verbo que está en la pregunta. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, entonces nos vamos a ir a algunos ejemplos. Esto está en la unidad 7. Yo me he salteado algunas unidades que las vamos a ver después de las vacaciones de julio, o sea, después del parcial. Son unos detalles que obviamente no van a estar en el parcial, obviamente. Bien, acá tenemos, veamos si podemos ver este PowerPoint, que es exactamente lo que le acabo de decir a ustedes. Lo supe desde un principio. ¿Están viendo ustedes el presente simple? No. Ahora sí lo van a ver.
Me salió bien esta vez. Bien, fíjense. Ahora sí lo ven, ¿no? ¿Sí? Este PowerPoint está en el aula virtual. Fíjense lo que dice. Leamos todo, porque acá está un poquito más con otra terminología. Dice, el tiempo verbal presente simple en inglés tiene la característica... Ay, gracias. Sácamelo un poquito. Perdón, me están trayendo matecito. Perdón, el tiempo presente simple entonces en inglés tiene la característica que en la tercera persona del singular, he, she, presenta una flexión. Flexión es las terminaciones. ¿Ah? O sea, presenta los accidentes que yo les he dicho que tienen los verbos para formar los tiempos verbales. ¿Ah? A ver, hagamos, pero antes de eso, para que ustedes entiendan bien esto de estas palabritas que se le agregan a la raíz de un verbo, que me dice a mí en qué tiempo verbal está. Como todos sabemos español, ¿sí? Yo le voy a hacer la siguiente pregunta a Solana. Solana que están todos prestando atención, pero gracias. Todos prestando atención. Solana, yo te voy a decir verbos, ¿sí? Fíjense cómo sabemos nosotros de gramática, aun cuando hace años que no vemos una profesora de lengua española. Solana, yo te voy a decir verbos y vos me vas a decir en qué tiempo verbal está. En español, por supuesto, ¿no? Español. Corrimos. Presente. Me encanta. Se acaba de olvidar todo del español. Corrimos. No corremos. Corrimos. Ah, pasado. Pasado. Beberemos. Futuro. Bebiste. Pasado. Investigo. Presente. Fuma. Presente. Fumó. Pasado. ¿De dónde sabe Solana? ¿De dónde sabe Solana que un verbo es presente, pasado y futuro? Por la flexión, por esas palabras que tiene la raíz del verbo que nosotros nos la estudiamos cuando éramos chicos. Nos la estudiamos de recontra memoria. Y nosotros tenemos 3 terminaciones verbales: ar, ir. Y cada uno de esos verbos con esas 3 terminaciones terminan distintos. Terminan distintos en el presente, en el pasado y en el futuro. Por eso, el que habla inglés y aprende español se vuelven locos con los tiempos verbales en español, porque son muy difíciles de aprender, muy difíciles. De hecho, nosotros hemos estado años en la escuela primaria aprendiendo los tiempos verbales. Años. Nos parece que no, pero sí. Sí, muchos años aprendiendo y de memoria, y le teníamos que decir a la maestra. Tremendo, ¿sí? Bueno, fíjense lo que les acabo de decir en la pizarra. Las 3 terminaciones que tiene el tiempo verbal presente solamente en la tercera persona. Tercera persona, yo, tú, él. Él es la tercera persona en español. Él y ella. Nosotros decimos yo, tú, él. En el él está el ella también. Con la diferencia que ellos tienen esta palabra, it, esta. A ver si puedo marcar acá.
La única diferencia que hay entre el español y el inglés es que el inglés tiene otra tercera persona, que es el it, que nosotros no tenemos. El it reemplaza a un animal o cosa. El he a un masculino singular. Persona, masculina singular. Y el she a una persona femenina singular. Y el it a una cosa o un animal. Yo a la mesa en inglés no le puedo decir she. Le tengo que decir it. ¿Estamos? Entonces, solamente en estas 3 terminaciones, el verbo tiene ese accidente gramatical para formar el presente. Entonces, fíjense lo que dice acá. Fíjense lo que dice acá. Dice, S, lo que le acabo de poner, ES y ES. Y están diferentes verbos, ¿ven? Plan, plans, talks, performs, realize, works. A ver, Brian. ¿Estás, Brian? ¿Estás por ahí, Brian? Ok. Sí. Bien. Traducirlo sin conjugarlo en infinitivo al verbo plan. Lo acabamos de ver, plan. Planear, planificar, sí. Planear en el sentido de planificar, no que un avión planea, ¿no? Eso se dice otra cosa, lambda se dice eso. Bien, el verbo talk, ¿sabes lo que es talk? Sí. Performar, me encanta. Te acabas de inventar la palabra performar. No, no existe performar. Performance, realizar, hasta funcionar también, performance, ejecutar. En sistema es ejecutar en realidad. Realize, ¿qué será, Brian? No, parece, ¿no? Has caído así como, has caído en la trampa de las palabras que parecen transparentes, pero no son. Realize es darse cuenta es realize. Work, bien, muy bien. Trabajar. Esperen, quiero ver quién más está. Bien, Gaspar. Perdón, antes que hable Gaspar. Verbos que terminan en la tercera persona con es watches, searches, does, processes, fixes. Gaspar, ¿vos podés traducirlo a los verbos de esto? En infinitivo, o sea, sin conjugar. Watch, verbo watch, lo acabamos de ver. Estaba en silencio. Mira. Sin conjugar, mirar. Mirar. Bien. Bien. Search, buscar, do, el Hacer. verbo do. ¿Cómo? Hacer, ¿puede ser? Hacer, realizar también. Process, Procesar. sí. Y fix, No recuerdo de esa, profe. fix a car, por ejemplo, a car. Fix, arreglar. Arreglar. Por... Arreglar, componer. Bien. ¿Ah? Arreglar, componer. Bien, muy bien. Ezequiel, veamos los verbos que terminan en IES, o sea, aquellos verbos que le han sacado la Y, le han puesto la I latina más ES. Ezequiel, study, Estudiar, occupy, ocupar, supongo. try, con Y, try, Intentar,
Intentar, tratar, intentar, muy bien. Y carry con Y, carry, Esa no sé. carry es acarrear, llevar. ¿Ah? Sí. Carlos, ¿de qué te reís vos? Mírenlo a Carlos, mírenlo, 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 mírenlo. O sea, está en Instagram, está en Facebook, está con el WhatsApp web, está en otra, No, Carlos, no, Carlito, profe, Roja. no, que yo me río porque caries a mí me sonaba como carie, entonces como nada que ver una cosa con otra. ¿Cómo qué? Como carie me sonaba, no sé por qué. Y entonces, Como carie. como carie me sonaba, entonces nada que ver, digamos. Nada que ver, obvio, estamos hablando de verbo y vos te mandás carie. ¿Qué es No, es caries? que dijo, claro, claro, después lo pensé, ya fue, ¿verdad? No, caries en realidad se dice, se escribe así sin una R, en inglés, en inglés. Bueno, sigamos, chicos. Dice, con los demás sujetos, que no sean he, she, it, Paula, Pedro, Paula, Pedro, la Aconcagua también es it, it. El perro, el gato, la mesa, mi idea es it, ¿sí? Con los demás sujetos, dice, el verbo no sufre ningún accidente morfológico. Morfológico es de forma. Ningún accidente en la forma. Se presenta en su forma base. ¿Cuál es la forma base? Y bueno, sin la S. Esperen un minutito, por favor. Ya me mandé una. Bien, la forma base, ¿sí? Veamos los ejemplos, por favor. Dice, a steam engine pulls heat from a high temperature reservoir to a low temperature reservoir. Esto no tiene nada que ver con sistema, pero no importa. Ustedes pueden leer cualquier cosa. A ver, ¿quién más está? Son tan pocos ya los que están. Raúl Morales. Sí, profe. ¿Podés leer la primera? Yo soy tu diccionario. ¿Sabés lo que es Steam? ¿Qué será un Steam Engine? Engine, ¿sabés lo que es? Raúl. No sé. Engine. ¿Engranaje puede ser? Engine, ¿cómo? ¿Engranaje? No. Motor. Engine. Motor. Máquina. Profe, ¿y steam Motor. puede ser vapor? Sí. Un motor a vapor. Motor a vapor. Pero escúchenme, chicos. Engine, ustedes tienen que saber lo que es, porque en sistema hay los search engine, o sea, son los motores de búsqueda. Search engine. Por ejemplo, Google. Google, sí. Google es un motor de búsqueda, ¿o no? Bing, el BING, también es un motor de búsqueda. Bien, a ver, Raúl. Entonces, un motor a vapor, Em, ¿qué hace? Empuja. Sí, ¿qué empuja? em, Hit. Hay un equipo no sé. de básquet norteamericano que se llama Heat. ¿Qué es Heat? Calor, em, ujú. calor. Vamos, ¿qué hace el motor? Empuja, calor. ¿Desde dónde? Em,
¿Desde dónde? Fíjate, acá, aquí arranca una frase nominal. A high temperature reservoir. Acá tenés una preposición y acá tenés un low temperature reservoir. ¿Qué es la reservoir? Eso es lo que... A ver, empuja calor desde ta a ta. Nos imaginemos un motor a vapor desde un receptáculo. ¿Ah? Puede ser de- depósito también. Depósito también. Incluso me gusta más depósito. Sí. de alta temperatura a un nivel bajo. No, un momento. ¿A dónde? A esto. A un... A un depósito, digamos. ¿De A un qué? receptáculo. ¿De qué? De baja temperatura. De temperatura baja. O de baja temperatura, lo mismo. Entonces, fíjense, este es el verbo, ¿no? Este es el verbo. Pulse. Pull. Empuja. ¿Qué otro verbo podemos poner en vez de empuja el calor? ¿Pechar? ¿Pechar? Tira, echa, tira. ¿No puede ser pecha, profe? ¿Cómo? Expulsa. ¿No puede ser pecha? ¿No puede ser pecha? ¿No puede ser pecha? No peché. Carlos, vamos, Carlos, estamos en la universidad. Ya no podés decir. Bueno, no sé. Peché, primo. Como Tucumán. Ah, eso es tucumano básico, por favor. No existe el verbo pechar. Empujar. Empujar. Entonces, este motor a vapor empuja calor desde un depósito de alta temperatura a uno de alta temperatura. ¿Ah? De baja, perdón. De alta a baja temperatura. Bueno, ¿estamos, Raúl, Carlos? ¿Estamos, no? Raúl Morales, sí, ¿no? Sí, profe. Sí. ¿No tenés cámara, Raúl? Sí. Y ahí, mostrame. Gaspar, segunda. The foundations of calorimetry go back to the mid-19th century. ¿Qué es calómetro, profe? ¿Y a qué te suena calorimetry? Ese es transparente. Ese casi como el español. No quiero hablar tontera, profe. A ver, dale, mandale, sí, aquí. Acá te tenés que equivocar. Calorimetraje. No, es demasiado complicado eso para mí. Calorímetro. Calorímetro, bien. La fundación Termómetro. de... Espera. Gaspar, para. ¿Para qué sirve el termómetro? Para tomar la temperatura. Para medir la temperatura. Bien. ¿Para qué servirá un calorímetro? Para medir el calor, seguro. Muy bien. Muy bien. Dale. Bueno. Acá vas a tener que usar un poquito tus palabras para dar la idea, ¿no? Bueno. A ver. ¿Cuál es el verbo, Gaspar? ¿Cuál es el verbo en presente? ¿Cuál es el verbo? Go back. Go back. Go back, sí. Todos piensen, ¿no? Todos piensen. O escríbanla si quieren. La fundación de calorímetro go back, la oración, profe, ¿qué significaba, digamos? No, así no se lee. Así no se lee, Gaspar. Así no. A ver. Esto me va a dar la idea de lo que es go back.
mid-19th century. Ahora, estamos en el horno si no sabemos qué es century. Centro, central. No, porque sería otro. El siglo, century. Century, centuria, 100 años, siglo. Bien. Ajá. ¿Y mid, profe? Y mid-19. ¿Qué número es este? 19. Bien, o sea que estamos hablando del siglo XIX. ¿Qué será mid-19th century? Mediados. Ah, claro. Mediado. Mid es medio. Bien. ¿Ah? Mediado. Bien. Entonces, y ahí pues te puede llegar a salir qué es go back. A ver, fundación no. Foundation parece fundación, ¿no? Pero no es fundación. El origen Ah, el calorímetro, a fue a mediados mediados del siglo XIX. del siglo XIX. ¿Cómo lo empalmamos? El origen del calorímetro. Hay un verbo que Fue queda no, ahí. ¿verdad? ¿Cómo? Fue no. ¿O sí? ¿Fue? ¿El origen No sé. fue? El origen del calorímetro fue en el siglo XIX, a mediados. Upa, upa, upa. Yo te corregiría el fue. Hay un verbo que pega justo. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Al Regresa. verbo, ¿el verbo cómo? Regresar. El origen del calorímetro regresa. O sea, se va a mediados del siglo XIX. ¿Se creó, puede ser, profe? Pero, o Se se creó. ¿Se creó? El origen se creó. No, los No orígenes pega, ¿no? Proviene. no Claro, se puede crean. ser el origen del calorímetro nos retrotrae a mediados del siglo XIX. Se retrotrae. Ajá, ahí vamos. Bien, se retrotrae, se remonta, decimos nosotros. Gaspar. Bien. De todo modo, si buscas go back, ¿lo tenés abierto, Solana, al diccionario? Sí, profe. A ver, busca go back. A ver, ¿qué nos dice de go back? Regresa, profe. Sí, aparece como regresa. A ver, ¿qué más? Aparece verbo, volver, regresar, retroceder o remontar. Ahí está, remontar. El que yo había dicho. Se remonta. ¿Ah? O sea, no hay otro verbo que nosotros no podamos decir. Entonces, el origen del calorímetro se remonta a mediados del siglo XIX. Bien. Carlos, que tenés unas ganas locas de hablar. Número 3. Hit. Acordate de... Calor, era hit. Bien, muy bien. Perdón, Carlos, perdón. ¿Ustedes ven la NBA? Yo no, profe. Heat, ese que tiene acá en la... Miami. o atrás, no me acuerdo, tiene una llama. Miami Heat. Miami Heat. Miami Heat. Muy bien, Miami Heat. Dale, Carlos. Heat is a form of energy. The energy that flows between two bodies because of differences in temperature. Profe, Sí. podría ser la energía proveniente, el calor proveniente... Un momentito, el calor es, ¿qué es? es energía. No es energía el calor. No es energía el calor. A form of energy. A form. Se transforma. ¿Forma? Carlito. ¿Se escucha, profe?
Sí. Carlos, ¿Sí? el calor es, esto lee, es form. Es una forma de energía. Ahora sí. Ah, El es que no calor, se escuchó cuando lo dije, debe ser. bueno, no te he escuchado. Debe El ser calor eso no que es te lo dije. energía. Esto lo han visto ustedes en física. ¿Física? ¿En física han visto calor? Sí. Sí, porque en química no. El calor es una forma de energía. La energía que... ¿Qué flows, profe? Espera. Acá lee. Entre two bodies. Entre dos personas, entre dos cuerpos. No, dos cuerpos, bien. Entre dos Entonces, cuerpos. la energía que entre dos cuerpos, ¿qué será flow? ¿Igual? No. Es... Verbo, es un verbo. Fluir puede ser, profe. Sí. ¿Cuál? Pero Carlos, vos tenés que adivinar, no podés buscar todas las palabras. ¿Cuál era, profe? Ay, Verbo, fluir. Flow es ah, fluir. es que fue- Dale, Carlos, la Ah, energía, ¿qué? que fluye en los diferentes... Entre. Entre las diferencias... Mira dónde se va. Entre y se va a diferencia. No sé por qué. Ay, No me sé por sentí qué estás ubicado. ahí. Carlos, vos tenés que empezar de cero, ¿no? O sea, tenés que empezar. ¿Cómo? Primero, subrayando verbo. Is, lo subrayo. Subrayo flow, verbo. Y después, circulito en las preposiciones. Círculo en preposición of, between, of, in temperature. Y después lo unís a todo. No puedo yo mezclar the energy con temperature, que está atrás, y separado por verbo, por una, dos, tres preposiciones. Claro. No sé si me entendés, Carlos. Sí, gracias por parte. Profe, ¿qué era because? ¿Era porque? Sí, porque. Porque. Ah, porque Bueno, no. A ver, la energía que fluye, estabas diciendo, Carlos, entre dos fluye cuerpos. entre dos cuerpos y because of difference in temperature. Porque diferente. No. Ah, con tus palabras. ¿Se diferencian en la temperatura? No, Porque se dice, no. esto no es verbo. ¿Sabes, Carlos? Carlos. ¿Diferencia, no es, profe? Sí, bueno, pero lo tiene que decir Carlos. Y sí lo dije yo, profe, diferencia. Entonces, decilo bien. Fluye entre dos cuerpos. Porque hay diferencia en temperatura. ¿Y por qué no decir por diferencias en la temperatura? Ah, Digo, ¿no? Carlos, ¿sabes cuál es tu problema? mm, ¿En qué no curso lo estás sé. vos, Carlos? ¿En qué año de la carrera? Segundo. Segundo. Tenés tiempo, mucho tiempo todavía entonces. Ujú. ¿Sabes dónde está tu problema en el español? ¿Sabes cómo vas a reparar tu problema de español? Porque vos lo entendés nada más que no sabes expresarlo. ¿Sabes cómo lo va a reparar? Leyendo, lo que sea, lo que se te ocurra leer. Con eso vas a mejorar tu
vocabulario, la forma de expresarte en español. Por eso en la escuela y en el secundario, o sea, en la primaria y secundaria, nos hacían leer tanto, nos hacían leer mucho en literatura, en lengua en la primaria, nos hacían leer, para adquirir vocabulario y poder expresarnos. ¿Estamos, Carlos? Sí, profe. ¿Ah? Sí, profe. Ese es el problema que tenés vos. Sí, Y después, profe. por No sé supuesto, si he escuchado. Carlos, por supuesto, tenés que empezar de cuando yo di el verbo to be. Verbo. Círculo en las preposiciones. Between, of, in. ¿Sí? Esto sí es porque, pero no pega porque acá. Entonces lo tengo que poner en español. Por, directamente. Y vos me dirás, bueno, pero because es porque. ¿Por qué voy a poner por? Porque en español nosotros decimos así, es la equivalencia del because of en español por las diferencias en la temperatura. O en temperatura, no, en la temperatura. ¿Estamos, Carlos? Sí, profe. ¿Ah? Ujú. Verbo. Y después todo lo que quedó en el medio son sustantivos o frases nominales. ¿Ah? Sí, profe. Gracias. ¿Alguna pregunta antes que me vaya a la otra? Y yo ya me tengo que ir, ya deben estar por entrar los chicos de la otra. Yo, profe, Foundations había dicho que era comienzos en la segunda versión. El inicio, el principio. Sí, puede haber otra. Foundations en un montón de cosas. El origen. Bien, gracias, Origen. profe. Para mí, origen es el que más me suena en español. Y a vos, Carlos, debería también sonarte en español el origen de la calorimetría y no la fundación de la calorimetría. No se funda, un aparato. Un aparato se inventa. Se inventa. Se crea. ¿Ah? ¿Está? Sí. Mouse. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Fíjense. Bueno, acá lo que les pongo es que no se confundan entre el verbo y el sujeto. Y después la negativa y después, ¿qué más hay? Sí, perfecto. Miren, ustedes van a entrar a este PowerPoint que está en el aula virtual. Ya lo acabo de publicar. O sea, ya lo van a poder ver ustedes. Lo que van a hacer es, van a seguir con esta. Y van a traducir los ejemplos. ¿Ah? Acá hay ejemplos de negativa. Acá hay ejemplos de preguntas en presente. Y por último, dice, identifique los verbos en presente simple. Identifique. No traduzca el texto radiación. No, nada de traducir. Tienen que identificarlo nada más. ¿Cómo van a hacer para identificar los verbos en presente simple? Los van a sacar, los van a poner en una lista, una columna, o todo junto o seguido en papel. ¿Me siguen? Y lo van a incluir también al verbo be. Por ejemplo, is. Ese es el presente simple del verbo be. ¿Me siguen? Bueno, esperen un minutito.